Nosotros recibimos a nuestro próximo invitado de la mañana, el pastor Otilio Román, a quien le damos un fuerte aplauso. Le damos gloria a Dios porque con nosotros, ciertamente, el pastor Otilio nuevamente comparte una linda experiencia para la gloria del Señor. Pastor Otilio Román es pastor de la Iglesia de Dios de Huelliren, en Carolina, y también es el presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe para la gloria de Dios. Y nosotros tenemos el honor y el privilegio de tener un hombre de Dios como este participando con nosotros, óigame, trayéndonos experiencias extraordinarias y temas poderosos. Pastor Otilio, nuevamente bienvenido a esta experiencia. Buenos días, Pastor Semidey, muy buenos días, muchas bendiciones para ti, para toda nuestra audiencia. Siempre es grato poder compartir. Qué bueno es saber que Dios nos da un día más. Así es. Una nueva mañana. Todos los días sus misericordias son nuevas. Y estar aquí me privilegia, es un honor. Esta es una buena forma de comenzar los miércoles. Una muy buena forma, así es. Así es, pastor. Y sé que viene cargado y hoy viene a contestarnos una pregunta poderosa, porque ciertamente si hay algo que le preocupa mucho a los predicadores y a las predicadoras, es cuánto tiempo dura un sermón. ¿Y cuánto tiempo voy a predicar? Si me toma 4, 5, 6 horas preparar un sermón, ¿en cuánto lo voy a en cuánto voy a compartir? ¿Cuánto es el tiempo de compartir ese sermón? Claro, esa es una pregunta que obviamente tiene muchas variantes, pero cuando pensamos, ¿verdad?, en esta temática del sermón Crisis en el Púlpito, desde el inicio, el propósito de este tema fue mirar los diferentes escenarios que están relacionados a lo que es el oficio sermonario, ¿verdad? Así es. Y ciertamente hemos trabajado algunos escenarios y no podía faltar mirar este elemento de el tiempo que debe durar un sermón o cuánto tiempo dura un sermón. Esa es una pregunta que, bueno, a la hora que uno está preparando las notas, preparándose para predicar la palabra de Dios. Así es. Uno siempre, ¿verdad?, tiene eso en mente, ¿no? Y ciertamente tiene variantes y consciente de las variantes que tiene, miramos el tema, ¿verdad? Miramos el tema y lo miramos con profundo objetividad, con profunda objetividad. Lo que compartimos aquí hoy, que tal vez son unas pinceladas de lo que es esta temática, porque aún esta temática tiene sus variantes. Aquí vamos a mirar este tema de manera general, de forma general. ¿Cuánto tiempo puede durar un sermón en el momento que yo voy a predicar la palabra de Dios? Y queremos compartir algunas notas que hemos preparado con nuestros hermanos, ¿verdad? Con nuestra audiencia en esta mañana. Comenzamos diciendo que, mirando una historia bíblica, ¿verdad?, que está en el libro de los Hechos, o utilizando esa historia bíblica del libro de los Hechos, predicar un sermón demasiado largo puede traer consecuencias fatales, ¿verdad? Y si no lo creemos, si tenemos la oportunidad, preguntémosle a Eutico. Eso fue Eutico, que pagó un precio por un predicador que desarrolló un sermón muy largo. Así fue. Ese relato es un relato bíblico, está en la Escritura. Así es. El libro de los Hechos, capítulo 20, está el relato, ¿no?, donde Lucas, el autor de este escrito, relata diciendo: hoy un joven llamado Eutico, está en el contexto del apóstol Pablo predicando en un lugar a donde fue invitado a predicar. Y mientras predicaba, dice Lucas, que es el que relata la historia, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido por el sueño, cayó del tercer piso
y fue levantado muerto. Lucas sigue relatando esta historia, solo nosotros estamos citando el verso 9, pero afortunadamente esta historia tuvo un final feliz, ya que Eutico, los hermanos, tanto el predicador como los hermanos que estaban presentes, oraron a Dios y literalmente fue resucitado de entre los muertos. Claro, aquí hay varios escenarios que hay que poner en contexto, ¿verdad? Son importantes. Número uno, estamos en el comienzo de la iglesia, ¿verdad? El comienzo de la iglesia son los primeros inicios de la fe cristiana. No solamente en el contexto religioso, sino en el contexto de la cultura de este tiempo. Los oradores tendían a extenderse en sus pláticas, ¿verdad? Las personas tenían tendido, era una cultura de extenderse, de producir largos discursos. Repito, no solamente discursos religiosos, todo tipo de discurso, obviamente en este contexto de esta zona del Mediterráneo, ¿verdad? La cultura oriental del Mediterráneo. Y eso tenía una razón de ser, esa emotividad de los discursos largos en cierta medida. Así que la iglesia y los predicadores que conocían esa cultura y que obviamente están influenciados por esa cultura, vienen de esa cultura, vivieron en esa cultura. Y el predicador que está en esta ocasión invitado es una persona influida por esa cultura. Así que pues, siguió con esa cultura de predicar sermones largos. Así que era común, era algo común y corriente, tradicional, que los discursos fueran extensos. También hay varios elementos aquí. Cuando uno lee el texto bíblico, pues Eutico, pues parece que ese no era su día. Primero, pues estaba sentado en la ventana, ¿verdad? Pues, sentarse en la ventana siempre tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿verdad? En ese aspecto. Pues, por alguna razón el hombre tenía sueño, el joven estaba con un sueño. Así que ocurre eso. Este ejemplo, en ese contexto, ofrece un gran desafío a la iglesia contemporánea. La pregunta es entonces, en base a esto, ¿cuánto debe durar un sermón en ese contexto? Intentar contestar esta pregunta es casi imposible porque lo que estábamos mencionando al principio tiene diferentes variables, ¿verdad? Pero veamos algunos principios y hoy vamos a compartir algunos 5 principios bien generales, que son fundamentados en el sentido común y en la experiencia que se va ganando con la práctica, ¿verdad? Esa experiencia que se gana con la práctica. Así que vamos a hablar de cada uno de estos principios básicos. Primer principio, cada audiencia es diferente. Así que cuando vamos a contestar esta pregunta de cuánto debe durar un sermón, la primera variable, cada audiencia es diferente. No es lo mismo predicar un sermón en un campamento de jóvenes que predicar un sermón en un acto de oración en la hora de almuerzo de una oficina de trabajo. Con frecuencia, los predicadores somos invitados a llevar alguna reflexión a lugares de trabajo donde se permite que los empleados a cierta hora del día puedan tener un tiempo de oración y sean nuestros miembros que invitan a los pastores para ir allí para ocasiones específicas. Y obviamente uno lleva allí una reflexión. Esa audiencia que uno tiene en ese lugar específico es totalmente diferente a la audiencia que estamos poniendo de ejemplo aquí, cuando uno es invitado a predicar un campamento de jóvenes, ¿no? Un viernes en la noche, que sabemos por lo regular que cuando nuestros jóvenes están en campamento en nuestras iglesias, no duermen. No duermen. Así que una predicación, una actividad, un acto religioso, un culto en un campamento tiene hora de comienzo y a veces no tiene ni hora de cuándo terminar. Así que ahí hay 2, por ponérselo un ejemplo diferente. La audiencia entonces va a determinar el tiempo a predicar.
Predicar a la iglesia un domingo en la mañana puede ser una tarea frecuente porque el pastor lo hace con mucha frecuencia. Pero predicar un sermón evangelístico en la calle expone al predicador a otro ambiente lleno de retos diferentes. Porque la gente que está pasando por la calle, y aquí estoy poniendo dos ejemplos también muy comunes. La iglesia con mucha frecuencia se reúne en el templo para adorar a Dios, y dentro de esa experiencia cultica está el sermón, sea del pastor o de la persona que sea. Y la iglesia con frecuencia también va en ese ejercicio de cumplir la gran comisión a compartir la palabra de Dios en diferentes escenarios públicos. Bueno, ahí tenemos dos audiencias totalmente diferentes. Así que en este slides que estamos presentando aquí, estamos presentando ejemplos de escenarios diferentes y pudiéramos seguir aumentando más, pero me parece que el principio es clave. La audiencia, el lugar donde yo estoy, va a determinar en cierta medida el tiempo que puede durar ese sermón. Y cada audiencia es diferente. Cada audiencia tiene unos rasgos, ¿verdad? Tiene un perfil que es importante entender. La gente que está la gente que está en la calle, a donde la iglesia está yendo a evangelizar, no está sentada necesariamente frente al predicador escuchándolo ahí con la Biblia en la mano, como está la gente en el templo, con la Biblia en la mano, escuchando, ¿verdad? Hay muchos elementos, la gente está en ese proceso de caminar, de subir y de bajar. Así que me parece que ahí pudiera haber un elemento que nos puede ayudar en esta temática de cuánto dura un sermón. Para mirar una segunda vertiente de esto, ¿no? No solamente cada audiencia puede ser diferente, la ocasión en que esa audiencia está reunida puede ser diferente también. Así que el motivo de la ocasión va a determinar el tiempo del sermón. Esto lo vimos en una de las ediciones anteriores cuando hablamos acerca de los tipos de sermón y hablamos de los sermones de ocasión. Y mencionamos varios en aquella ocasión, sermones de ocasión. Aquí estamos poniendo el ejemplo de un sermón de ocasión, el sermón memorial, que es el sermón que se predica en un acto donde una persona ha fallecido. Llamamos, ¿verdad? El servicio funeral, servicio memorial. Por lo general, este es un sermón relativamente corto. La ocasión amerita y el predicador debe estar consciente de ello desde que empieza. No estamos entrando aquí en el contenido del sermón, estamos hablando del tiempo. Y de nuevo, estamos poniendo de ejemplo el sermón memorial en un acto donde se está celebrando la vida de una persona que ha fallecido, sea creyente o no, es un acto memorial, y aún cada acto memorial tiene su lugar. Y cada sermón tiene su diferencia. Está el sermón que predica el pastor, el invitado, en la funeraria o en el templo, si es que el cuerpo es llevado al templo. Y está la reflexión que da en el camposanto, lo que tradicionalmente le llamamos el duelo. Cada una de ellas tiene sus variantes. La verdad es que, por regla general, este es un tipo de sermón corto en frecuencia. ¿Cuánto es corto? Fíjense que aquí no estamos hablando de tiempo, correcto, específicamente de minutos. Estamos hablando de una manera bien general, pero obviamente, dependiendo de cuánto es el tiempo que se asigna para el culto memorial, ese culto memorial tiene diferentes participaciones, entre ellas la adhesión. Por lo tanto, la ocasión va a determinar, sin duda alguna, el tiempo que puede estar durando el sermón en ese aspecto. Una tercera variante de esto, no solamente es diferente la audiencia, no solamente diferente la ocasión, cada predicador es diferente. No somos iguales, no somos iguales, y si no somos iguales, no predicamos igual. Ciertamente que uno tiene predicadores con el transcurso de los años, especialmente generaciones antes de uno, que uno mira y uno admira. Uno admira
yo en mi vida personal fui influenciado por predicadores ¿verdad? Que tenían un verbo encendido, como decimos, ¿no? Mi señor padre fue una de mis influencias fuertes, fuertes a la hora de yo empezar a predicar, porque esa fue la primera figura que mis ojos contemplaron cuando yo entré en ese proceso de crecimiento. Mi papá era pastor, así que yo veía esa figura pastoral y sin duda alguna, pues influyó en la manera. Pero eventualmente uno va desarrollando su propio estilo, su propia manera de exponerlo, pero la tarea de predicar al final del camino es una tarea de comunicar. Y la comunicación es un arte que todos desarrollamos, ¿no? Lo que ocurre es que hay oradores naturales que no requieren muchos esfuerzos para desarrollar ese arte de comunicar. Y esto, aunque lo estamos hablando en el contexto religioso, esto de oradores naturales está en todos los contextos. Cuando uno se va, por ejemplo, al contexto político, hay hombres y mujeres de la política que cuando uno los escucha hablando, o los escuchó hablando, algunos ya no están, de nuestra generación o generaciones pasadas, uno se da cuenta que eran personas que en su mundo de la política eran oradores naturales. Se paraban frente a una audiencia y con una naturalidad impresionante, pues lograban transmitir el mensaje que querían. Y eso también pasa en el contexto de la fe. El que no es un orador natural requiere de mayores esfuerzos. Y aquí es importante aclarar que no estamos hablando de un orador bueno y uno no bueno. Estamos hablando de un orador natural y uno que no es natural. No hay nada de malo ni de bueno ni nada de ello, ¿verdad? El que es orador natural no tiene nada de malo, simplemente es que esa no es mi fuerte, como decimos, ¿verdad? Entonces, obviamente yo tengo que desarrollar esa oratoria y aquí hablamos acerca de la oratoria en un momento dado, en uno de nuestros temas anteriores, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de ello. Así que ambos, tanto el que tiene, ¿verdad?, la oratoria natural como el que no la tiene, tienen la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces esto puede determinar el cómo cada cual maneja su tiempo, ese elemento de la oratoria natural, es un orador natural. Y esto, de nuevo, cada cual lo va desarrollando. La práctica nos va ayudando en este ejercicio de la oratoria. No olvidemos que predicar es un arte en ese contexto. Vamos a un cuarto elemento que tiene que ver con el tiempo, importantísimo. La televisión y las redes sociales han acortado el tiempo de atención. Y con esta dinámica, ¿verdad?, de la pandemia del COVID-19, donde las iglesias se han, ¿verdad?, lanzado a utilizar las redes sociales con mucha más frecuencia, con mucha más prontitud, pues obviamente esto cambia. Las películas en las décadas pasadas, mucho tiempo antes, duraban hasta 3 horas y todos nos quedamos sentados hasta el final. Hoy en día, muchas de esas películas que duran 3 horas a través de la televisión, del cine, lo que sea, hoy día son cortometrajes. Por lo tanto, cuando uno mira, por ejemplo, un sermón a través de la plataforma Zoom, que es una de las plataformas virtuales que la iglesia está utilizando y que se utiliza hoy para diferentes actividades de la iglesia, sin duda alguna que un sermón va a durar mucho menos que aquel que se predica en el templo, no importando cuál sea la ocasión. ¿Por qué? Porque ya nos han enseñado que la capacidad de atención de personas que están conectados a través del Zoom es mucho menor. Y un culto que en una iglesia puede durar 1 hora y 30 minutos, en la plataforma Zoom dura 45 minutos, dura 40 minutos, dura 30 minutos. Por lo tanto, el sermón tiene que disminuirse. Por lo tanto, todo predicador debe entender bien el cambio que los medios han traído en la comunicación. Y aquí la radio es uno de los recursos de comunicación que ha existido por años y por años. No es lo mismo predicar
el pastor Otilio un sermón un domingo en el templo que ir a la estación de radio, a un programa radial para predicar un sermón a la audiencia que yo tengo en la radio. Y yo sé que los viernes en la mañana tú tienes a un exponente extraordinario en este espacio de 7 a 9, ¿verdad? Que nos habla el reverendo Jesús Rivera, el gerente general de Redentor 104, que con mucha experiencia, ¿verdad? Con mucha habilidad nos está conduciendo en esto del pastor y las comunicaciones. Pero ese es otro ejemplo en ese sentido que tenemos. Y para dejar esto con un poquito de hambre, un quinto escenario que es importante a la hora de mirar el tiempo. No excedamos el tiempo que se nos asigna a la hora que estamos invitados a predicar, ¿no? Si nos invitan a predicar en un lugar y el que nos invita nos dice, Pastor Otilio, su tiempo hoy es de 30 minutos. Pues no debemos exceder el tiempo establecido. Correcto. Déjame contar esta experiencia, Pastor Semiley. Pero en una ocasión en donde el Señor me dio el privilegio a través del obispo administrativo de nuestra denominación de ser el predicador invitado a un culto de una de nuestras convenciones nacionales, el comité coordinador de esa actividad, me indicó, pastor, este es el día que a usted le toca predicar y usted tiene 45 minutos para exponer su sermón. Fíjate que estamos hablando de una actividad como una convención, ¿no? ¿Verdad? Que es en un lugar diferente, tiene esa audiencia allí, ¿no? Hay toda una programación, sin embargo, hay un tiempo. Entonces, tal vez un tema que pudiéramos trabajar, y lo estoy mirando más adelante, es cómo nosotros logramos conciliar la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo necesita hacer y hace en medio de nuestro sermón, versus el factor del tiempo, porque a veces se piensa que cuando hablamos de tomar en cuenta el tiempo, la famosa expresión que usamos en el contexto de la fe, no podemos limitar al espíritu, no podemos poner al espíritu en una camisa de fuerza, hay que darle libertad al espíritu, no podemos, ya, o sea, hasta se nos, podemos utilizar hasta el texto bíblico ese que dice no contristéis el espíritu. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ambas cosas se pueden hacer? ¿Cómo yo puedo permitir al Espíritu Santo que tenga libertad? Que él la tiene. El Espíritu Santo es quien ministra en la iglesia, ¿verdad? Su manifestación en la iglesia, su presencia en la iglesia, su estar en la iglesia es fundamental. Y a la hora de la predicación, sin duda alguna, igual que en cualquier otra parte del culto. Pero ¿cómo podemos lograr armonizar el tiempo en que yo expongo a la palabra sin necesidad de yo abusar del tiempo en ese sentido? Así que para manejar el tiempo de forma adecuada, todo lo que pregón debe prestar atención a la cantidad de información que sube al púlpito. A mayor información en mis notas, mayor necesidad para compartirla. Y esto también lo trabajamos aquí en una ocasión cuando hablamos acerca del sermón sin papeles, ¿no? Tú mencionabas ahorita cuánto tiempo le toma a una persona preparar un sermón. Le puede tomar días. Sí, señor. Sí, señor. Días en preparar un sermón. Hay una estadística que dice que le toma un predicador para hacer un sermón completo. O sea, un sermón con todos los, con la hermenéutica y la exégesis y todo bien montado, le puede tomar hasta 20 horas. Para poder preparar un sermón. Para poder preparar un sermón. A la hora de exponerlo, tiene 30, así tiene 40, tiene 45 minutos para lograrlo hacer. Por lo tanto, ¿cómo yo manejo cuánta información yo subo en mis notas, sea en el iPad, en la computadora, en los papeles, en las notas? ¿Cuánta información subo arriba? Es importante porque en la medida en que a mayor información, pues mayor tiempo voy a necesitar para poderla compartir. Así que respetar a la audiencia es una responsabilidad de todo predicador. Y esto de las notas en el sermón, en nuestra denominación, la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, había un distinguido pastor, era un mentor, un extraordinario pastor, ya partido a la casa grande, ya en la presencia del Señor, en el momento que estamos hablando hoy.
el reverendo Evaristo Salgado. El reverendo Evaristo Salgado, pastor de una de nuestras iglesias en el pueblo de San Juan, ¿verdad? En la ciudad de San Juan, era un extraordinario predicador. Era un extraordinario predicador. Pero el reverendo Evaristo Salgado leía sus sermones. Y uno puede pensar que, ahí estamos hablando de metodología, ¿verdad? Que al leer sermones se puede leer sermón, se puede ser un sermón aburrido, que no llame la atención, y no nada más lejos de la verdad. En el caso del doctor Evaristo Salgado, era un extraordinario mentor, ¿no? Así que respetar la audiencia es una responsabilidad de todo predicador, y yo respeto a la audiencia no solamente con el contenido de mi sermón, sino también con el tiempo que uso para exponer ese sermón. Concluyamos en la mañana de hoy señalando, extenderse más tiempo de la propiedad de un sermón es contraproducente en ese sentido. Yo creo que podemos seguir creciendo en eficiencia en la tarea de la proclamación y predicar para que la experiencia sea la misma que tuvo el apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Fíjate que en el capítulo 20 comenzamos con la historia de Eutico. Sin embargo, en el capítulo número 13, ese mismo predicador estuvo en Antioquía de Pisidia, expuso la palabra, y cuando terminó, dice Hechos 13:42, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo le siguieran hablando de estas cosas. La audiencia sin duda quedó cautiva. En el contexto que estamos viviendo hoy, donde los cultos nuestros hoy, de una manera general, pues toda esta cuestión de la pandemia, la restricción de tiempo, la restricción de espacio, pues obviamente ha llevado a la iglesia a reinventarse. Sí. Y dentro de ese reinventar, ha sido una responsabilidad de los pastores, de los predicadores, reinventarse también a la hora de exponer el sermón en cuanto a tiempo se refiere. Que el Espíritu Santo nos ayude, Pastor Semide, a exponer, ¿verdad?, la palabra, que al final del camino la palabra de Dios pueda llegar a la gente, pueda ser bendecida. No olvidemos que la palabra de Dios es lanzada y va, y a donde llega hace aquello para lo cual Dios la envía. Así es, y pastor, y interesante porque hoy estamos hablando de la duración del sermón. No hemos hablado sobre los matices en términos de cómo uno usa la voz para el sermón, porque hay personas que pudieran pensar que un buen sermón es cuando uno lo predica bien y lo grita bien, y piensan que gritarlo es parte importante de un buen sermón. Y yo recuerdo estar en lugares donde se ha predicado sermones donde más que salir edificado salgo asustado. Sí. Porque el predicador gritó tanto que yo salgo con un espíritu de nerviosismo, salgo nervioso. Y si eso se junta con que toda la música del culto fue igualmente alta. Y salgo yo con que si me cogen la presión, me tienen que llevar a centro médico. Y entonces eres pastor Héctor, como se ríe. Entonces yo creo que una de las cosas que ciertamente esto que estamos hablando es importante, y yo sé que hay tradiciones, y yo sé que de alguna manera pues claro, la gente tiene sus estilos, pero me parece que esto que estamos hablando es importante compartirlo, porque nos va dando esas herramientas y nos va adiestrando en el momento del sermón. Y lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios llegue al corazón de la gente de manera adecuada. Claro. Que ni que se duerma la gente, que sea tan largo que la gente se duerma, o que sea tan corto que la gente no diga, pero ¿qué pasó? Se quedó aquí, no entendimos porque fue tan breve que no dijo nada. Claro. Que sea un sermón que tenga todos esos elementos. Me parece que usted está, como siempre, tocando en terreno bien poderoso, y aquí nos ha dejado, por lo menos a mí, ya estoy deseoso de que llegue el próximo miércoles para continuar mirando este tema, que me parece que es súper extraordinario. Y yo creo que podemos ir dentro de este tema mirando todas estas variantes, como lo que tú estás mencionando, ¿verdad? El tono de voz,
Todos estos detalles que son importantes. Ciertamente, cada cual tiene su estilo, como tú mencionabas, y cada tradición de fe Claro. también de alguna manera desarrolla ciertas culturas sermonarias, pero irrespectivamente de eso y respetando todo eso, sin duda alguna, la unción no está en lo alto o bajo de la voz. Así es. ¿Verdad? Ahí no está, ahí no está. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No nos olvidemos que la palabra de Dios tiene que ser predicada. La palabra de Dios tiene que ser predicada. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Tiene que ser predicada. Pero la palabra de Dios no es poderosa porque se predica. Es poderosa porque es palabra de Dios. Poderoso lo que acaba de decir. Porque Poderoso. Palabra de Dios. Y decía San Francisco de Asís, predica a Jesucristo, siempre predica a Jesucristo. Y si es necesario, usa las palabras. Así que me parece que es un ejercicio en el que, de nuevo, no hay por qué maltratarse uno. Hemos dicho desde un principio que la predicación es un oficio, la predicación es un arte, y esto se va desarrollando, y en la medida que la persona lo va desarrollando, pues obviamente va aprendiendo de esas experiencias propias de cada uno y propias de otros que de alguna manera escucha en ese sentido. Así que yo recuerdo cuando a uno lo invitan, uno que está en el contexto pentecostal, que toda la vida está en el contexto pentecostal, ¿no? En ese sentido. Y cuando va a predicar a otro contexto que no es pentecostal, ¿cómo uno maneja eso? ¿No? Porque no hay ninguna diferencia. Simplemente son tradiciones de fe diferentes en ese sentido. Y el Señor es el mismo, y el Jesús es el mismo, y la palabra es la misma, y el Espíritu Santo es el mismo, ¿no? Pero ciertamente cada tradición de fe pues pone unos escenarios, ¿verdad?, que adornan lo que es el púlpito y el oficio de predicar, y desde ahí uno lo hace. Lo importante es que, como decía el reverendo Francisco Pérez Caquías, lo hagamos con temor y con temblor cada vez que lo vayamos a hacer. Que el Señor nos ayude. Pastor Semidey, la semana que viene podemos seguir dialogando sobre el tiempo del sermón y otras matices relacionadas a él. Me parece que es poderoso, pastor, pero antes de irnos, ¿cómo la gente puede conectarse con usted y conectarse con su ministerio? Lo puede hacer a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, es Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. También a través de nuestro correo electrónico iddmb@gmail.com o nuestro número de teléfono 787-226-0039. Siempre pastor, para servir. Después en otro momento tratamos de contestar la pregunta, ¿qué es mejor, predicar sin bosquejo o predicar de memoria? Lo hacemos. Pero después lo contestamos. Por lo menos yo leo los míos. Usted me ha invitado y usted sabe que yo leo mi sermón. Muy bien. No, hicimos esto hace un rato tarde el reverendo Evaristo Salgado, que leía los sermones, y un extraordinario predicador. Sí. Extraordinario predicador. Así que esa va a ser una asignación para poderla trabajar con nuestro. Interesante. Spurgeon dice que hay 7 grandes cosas que debe tener un predicador, y entre ellas él dice que debe ser un predicador que predique de memoria. Que lo leyó todo, pero lo habla de memoria. Yo no tengo esa capacidad, porque si yo no lo leo, empiezo a hablar de mi niñez y hablar de cuando yo jugaba trompo y me fui del sermón y termino hablando. Claro. No tiene que ver nada con el sermón, ¿qué tiene que ver eso con... Claro, porque hay gente, volvemos a decir lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de tipos de oradores, hay personas que tienen una capacidad retentiva impresionante. Yeah. No todos la tenemos. No todos tenemos esa capacidad retentiva, ¿no? Hay predicadores que en el momento de estar exponiendo el mensaje pueden citar un capítulo entero de la Biblia de memoria. Así es. Bueno, qué bueno. Gloria a Dios por esa capacidad retentiva, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene esa capacidad retentiva. Por lo tanto, si yo no tengo esa habilidad desarrollada, las notitas me ayudan. Sacan de apuro. Me ayudan. Y no hay menos unción porque lo que yo estoy hablando está en las notas.
Porque, ¿verdad? No, es la palabra de Dios, así que Poderoso. Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, escribía sus sermones. Así que, de nuevo, me parece que esto es un tema que tiene diferentes matices y con la ayuda del Señor, pues lo estaremos o lo continuaremos desarrollando en los próximos espacios. Que el Señor nos ayude, pastor. Un abrazo y gracias por estar con nosotros como siempre. Bendiciones, buen día, un abrazo para todos. Un abrazo, pastor. La paz del Señor.